Vamos a dar inicio entonces a este webinar. Agradecemos a todos muchísimo por su puntualidad. Ya tenemos a muchísimas personas acá conectadas, lo cual nos alegra y pues en honor a esto vamos a dar inicio. Les agradecemos por estar acá presentes, por darse esta cita, por asistir y preocuparse también por la actualización continua y por aprender mucho más acerca del tema de prevención de riesgos para el sector notarial. Mi nombre es Samantha Coto, voy a estar apoyándolos desde la parte técnica y me gustaría darle la palabra a don Carlos Sanabria, quien va a ser nuestro moderador en esta tarde. Don Carlos, el escenario es suyo, le agradezco muchísimo por este servicio y adelante. Muy bien, si me escuchan bien, ¿correcto? Se escucha perfecto, adelante. Muchísimas gracias. Primero, me es grato reiterar la cordial bienvenida a todos los presentes al webinario sobre la prevención de riesgos del sector notarial, evaluación sectorial, debida diligencia, retos y regulaciones. Por un tema de orden, vamos a hacer una breve referencia sobre el evento y la organización. Reiteramos el tema principal de esta mesa virtual. Les menciono un poquito el tema del programa que vamos a desarrollar y le presento a los intervinientes. Para no dar mucho preámbulo en este evento, primero hacer una intervención importante, muy importante, una mención importante. Este evento ha sido posible gracias a la asistencia técnica financiada por parte de la Unión Europea a través del programa Global Facility, a quienes les extendemos un sincero agradecimiento por el apoyo técnico brindado al país en los ejercicios de evaluación de riesgos del notariado costarricense y, por supuesto, por acompañarnos esta tarde. Además, quisiera destacar los esfuerzos institucionales de los colaboradores de la Dirección Nacional de Notariado, sin cuyo incansable esfuerzo, actividades como estas no habrían sido posibles. Para traerles este evento, logramos coordinar una conexión simultánea desde España, Costa Rica y Colombia, países desde donde nos conectamos tanto expertos, autoridades y participantes, dentro de lo cual queremos destacar con un cordial saludo la presencia de los notarios públicos costarricenses, a quienes nos acompañan a lo largo del territorio nacional, para encontrarnos todos en este foro y poder traerles a ustedes una exposición de muy alto nivel, contando con la intervención de expertos muy calificados en la materia, quienes han sido auspiciados por, como les mencionaba, el proyecto Global Facility. Referente al tema principal, el eje de la ponencia se relaciona con la prevención de riesgos en el sector notarial en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en la coyuntura del cumplimiento de los compromisos del país con mira a la próxima evaluación bajo coordinación del organismo internacional Gafilat, así como la atención del plan de acción para la implementación de los estándares internacionales en esta materia a nivel país. Queremos recordarles que esta actividad está programada para una extensión de 1 hora. También la misma será grabada y posteriormente quedará a su disposición para posterior consulta en nuestros canales digitales oficiales. Las preguntas procuraremos que sean recibidas mediante el canal de chat y daremos un espacio para su atención al momento de finalizar cada uno de los ponentes, previa moderación del contenido de la consulta, a fin de no ser reiterativos. En este panel tengo el gran gusto de presentarles a los intervinientes, expertos y autoridades presentes. Por orden de la palabra, los iré presentando, posteriormente les concedo el espacio para que hagan las menciones. Contamos con la participación del señor Gastón Ulet Martínez, quien es director representante del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica ante el Consejo Superior Notarial y actualmente presidente de este órgano colegiado. También contaremos con la participación del señor Román Chavarría Campos, quien es jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas y coordinador nacional ante el organismo internacional Gafilat en materia de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. También contamos con la grata presencia de doña Victoria Palau Tárrega, quien es experta senior en justicia y coordinadora para Costa Rica de la Unión Europea sobre el programa Global Facility. Además, contamos con los asesores expertos para Costa Rica como parte de dicho programa, señores Silvina Capello Focanti y Mariano García Fresno, a quienes les extendemos una cordial bienvenida. Finalmente,
al cierre del evento, don Mariano Jiménez Barrantes nos dará, quien es director ejecutivo de la Dirección Nacional de Notariado, nos dará sus apreciaciones de conclusión. En ese sentido, damos entonces cordial bienvenida al señor Gastón Willet Martínez, presidente del Consejo Superior Notarial. Adelante, don Gastón, y un placer saludarlo. Muchas gracias, don Carlos. Espero que se escuche bien. Se escucha perfecto, don Gastón. Gracias. No puedo menos que en nombre del Consejo Superior Notarial de la Dirección Nacional de Notariado agradecer a todos ustedes, personas a quienes no solo agradecemos, sino que admiramos, que nos han ayudado, que constantemente han decidido volver su mirada a Costa Rica y enfocarnos acá en resolver una serie de temas, lo que llamamos en general de riesgo. No puedo menos que decir, y cuando veo el grupo acá en la pantalla, que este es un tema de trabajo en equipo, ¿verdad? Autoridades y en nuestro caso notarios, tratando de hacer las cosas bien, tratando de adquirir esa cultura que debemos ir mejorando poco a poco, de cada vez sentirnos más corresponsables de esta labor de llevar la información necesaria a quien corresponde para que se tomen las medidas del caso. Y el asunto es relativamente básico en el sentido de que conocemos que los notarios podemos ser lo que llamamos ahora instrumentalizados, utilizados para lograr en algunos casos transacciones donde se lava dinero, donde puede haber financiamiento de terrorismo o proliferación de armas. Entonces, esta es la cultura que queremos crear, este es el trabajo que estamos haciendo. Estamos generando hoy día o llevando a cabo todos los análisis necesarios para ver cuáles son los riesgos que nos competen en el caso nuestro, de nuestro sector notarial, y así poder profundizar a través de los expertos que nos acompañan en cada uno de estos temas. No podemos menos que felicitar a la Dirección Nacional de Notariado. De verdad que hacemos y hacen ustedes, acá representada por don Carlos, por don Mariano, esa labor del día a día, estar conscientes de que es un tema básico, importante y que amerita toda nuestra atención para que logremos permear a nuestros 10,000 notarios activos, lo cual es bastante, de esa labor en conjunto que se debe hacer principalmente a la hora de levantar información, a la hora de estar capacitados, etcétera. Estamos inmersos en ese riesgo por nuestra ocupación y es la labor que queremos desarrollar a través de este webinar y otros más que vendrán. Victoria, no estoy seguro que recuerda que hace un año empezamos a hablar del tema y bueno, hoy día estamos acá, vea usted qué belleza ya en el primer webinar al respecto. Buenas tardes, bienvenidos sean, gracias don Román que siempre nos ayuda, jefatura de la WIF. Gracias, doña Victoria Palau, repito, gracias. Esto has ayudado a que esto sea realidad. Doña Silvina Capelo, nos hemos visto muchas veces y gracias por su incansable labor. Y don Mariano García, de verdad que qué bueno que estén acá. Adelante y los escuchamos. Muchas gracias, don Gastón, por sus elocuentes palabras y muy agradecidos también por el reconocimiento de los esfuerzos institucionales. Tengo el agrado de ahora presentarles al señor Román Chavarría Campos, quien, como mencionamos anteriormente, es jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica, y estaré interviniendo a través de mi equipo de exposición, así que pues la disculpa del caso por mover la cámara un poco repentinamente. Adelante, don Román, y igualmente un placer saludarlo. Muy buenas tardes, señores asistentes.
y también quisiera agradecer, porque es un honor participar de este webinar en la presentación de riesgos del sector notarial, y desde la Unidad de Inteligencia Financiera también queremos dar un especial agradecimiento al apoyo que se recibe por parte de la Unión Europea y el programa Global Facility, que esto nos ayuda sin dudas a llevar y orientar más las cargas y responsabilidades que se llevan para el sector notarial. Tenemos una coyuntura del país que es importante resaltarlo. Estamos a la puerta de un proceso de evaluación de todo el sistema antilavado del país. Esto es un gran reto porque ya lo vivimos en el 2015 con deficiencias muy marcadas por parte del Gafilat, en donde se pone en juego no solo la reputación del país, sino también la integridad financiera y los temas de transparencia, que son pilares fundamentales para combatir el delito de lavado, y el rol que juegan los notarios en este proceso es importantísimo. Ya tuvimos la evaluación, como les digo, en el 2015, y esta tiene una fecha fijada en el calendario de evaluaciones de los países a partir de febrero del 2026, que nos transmiten el cuestionario de evaluación, y toda la participación que se realiza en estos procesos de evaluación de parte de oficiales de cumplimiento, autoridades del orden como el Ministerio Público, juega un rol fundamental las actividades y profesiones no financieras, dentro de las cuales están los notarios, reglamentado esto dentro de la ley 9449, que es una reforma a la ley 7786 sobre estupefacientes y legitimación de capitales. Y acá quiero hacer una mención especial a este proceso, porque tenemos un reto fundamental que tiene que ver principalmente con el contexto en que nos encontramos en este momento sobre el alcance del cumplimiento de las normas internacionales. En un primer momento, me acuerdo yo allá cuando nos evaluaron, se señaló muy drásticamente en el informe de evaluación la falta de cumplimiento y compromiso de diferentes sectores no financieros. Estos sectores son los que establece el GAFI dentro de las categorías de casinos, abogados, notarios, contadores, agentes de bienes raíces, comerciantes de metales y piedras preciosas, y casas de empeño y prestamistas, que son las categorías que están dentro de esto. Hay señalamientos bastante drásticos de incumplimiento en el informe de evaluación mutua sobre el tema notarial, de abogados y lo relacionado a temas societarios. No teníamos en ese momento la ley 9416 y los temas regulados sobre transparencia del beneficiario final, sino que eso fue hasta entre 2016 y 2017. Entre todas las observaciones que habían, incluyendo al sistema financiero, en ese momento se diluía un poco las observaciones de cumplimiento a un sector específico como el sector notarial. Es decir, dentro de un mar de observaciones, estas eran una de las partes. Y a nivel del país hemos ido alcanzando el cumplimiento de cada una de otras de estas obligaciones, regulaciones y cumplimiento de observaciones, y los temas de cumplimiento a nivel notarial se está quedando residualmente. Entonces se van a volver en esta evaluación del 2026, o van a cobrar relevancia, se van a volver más importantes, se van a acentuar más las discusiones, y entonces estamos dentro de un nivel de compromiso mayor de mostrar ese cumplimiento. Es importante también hacerles ver que, viendo temas simples, por ejemplo, como preguntas base de un evaluador o preguntas clave de un evaluador, van a verificar el compromiso que tiene el notario en su trabajo de lucha contra el lavado de activos. Y algunos de los elementos simples es verificar cuántos notarios se han registrado en la plataforma para reportar operaciones sospechosas, por ejemplo. En este momento tenemos un recuento de más de 10,000 notarios, el universo de notarios en general, y en la plataforma para reportar operaciones sospechosas
tenemos 31 abogados y 10 notarios. Hoy, esto sin lugar a dudas nos va a poner en un aprieto porque concatenadamente esto refleja el compromiso de los sectores no financieros bajo esta línea de medición de los evaluadores. Y hace 10 años, recuerdo yo que nos señalaron el tema de la reticencia del sector por cumplir. Y obviamente cuando viene un evaluador a revisar estos temas contextuales del país, pues sin lugar a dudas va a fijarse un poco en las observaciones que se hicieron en el informe anterior. Y entonces nuestro avance es pocos registros en reporte de operaciones sospechosas, poco nivel de cumplimiento en la norma. Entonces eso es, como decimos nosotros, carne de cañón para que un evaluador haga observaciones no muy halagadoras sobre el nivel de cumplimiento del país. Entonces el llamado en esto es a tomar conciencia y tomar cuenta de que el notario, no un invento doméstico, sino desde un estándar internacional se ha vuelto una pieza fundamental de la lucha contra el lavado de dinero. El notario es parte del sistema antilavado de un país y especialmente la función que ejerce en los temas de creación de sociedades, de registro de bienes y que muchas veces es utilizado de una forma abusiva sin darse cuenta y es uno de los profesionales que está mayormente expuesto a riesgos. Y con todos estos elementos de normativa, con todos estos elementos de prevención, lo que se quiere es que el notario tome nota de ese grado de exposición a riesgos y no sea una víctima del delito o no se vea involucrado en actividades ilícitas de esta manera. En este sentido, quisiera también, para finalizar mi intervención, mencionar que la UIF ha emitido algunas guías relacionadas con temas de identificación de PEPs, con temas de identificación sobre el beneficiario final o debida diligencia del cliente que les pueden ayudar en el cumplimiento de sus funciones. Eso es lo que buscamos, como darnos la mano y que estos instrumentos les ayuden a ustedes también para que no se vean expuestos a riesgos y enfrentar estos retos y estos desafíos un poco con el pie en el acelerador, porque ya el tiempo nos ganó, tenemos la evaluación encima y el tiempo de reacción que tenemos va a ser muy poco. Muchas gracias de mi parte, muchas gracias por la invitación a este importante webinar y gracias también por la cooperación del programa y Global Facility por todo este apoyo que nos ha dado y la Dirección de Notariado también por el compromiso que se está asumiendo en esta materia. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted, don Román, por sus palabras y por el acompañamiento que nos brinda el día de hoy, a pesar de lo ajetreada su agenda. Así que agradecemos muchísimo también el espacio brindado. Pedimos a don Román y ahora le concedemos el espacio a la señora Victoria Palau Tárrega, quien es coordinadora para Costa Rica del programa Global Facility para la Unión Europea, a quien expresamos una cordial bienvenida a este foro virtual. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Simplemente y bastante rápidamente, porque se nos está comiendo un poco el tiempo y lo importante son las exposiciones que van a hacer los expertos y sobre todo sus preguntas. Me gustaría simplemente agradecer la presencia de todos esos más de 200 personas que hay aquí. La gran mayoría de ellos, evidentemente, notarios. Me gustaría agradecer a Costa Rica, no solo a la Dirección Nacional de Notariado, al Consejo Superior, a don Gastón, que se aproximaron a You Global Facility para solicitar esta asistencia técnica para apoyarles en el desarrollo de la evaluación sectorial de riesgos de los notarios. Para nosotros es un placer trabajar con ustedes
Con la Dirección Nacional de Notariado hemos trabajado desde enero de forma muy intensa, sobre todo los expertos, los magníficos expertos que tenemos aquí, Silvina y Mariano, como ustedes van a comprobar posteriormente. Y como decía Román, creo que es muy importante tener conciencia de que los notarios son una parte fundamental del sistema. Ustedes son extremadamente importantes. Del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales, evidentemente. Y nosotros, U Global Facility, que trabajamos en muchos países del mundo, vemos que esa implicación de los notarios es clave para seguir adelante y para que el país, en este caso Costa Rica, tenga una excelente evaluación. No tengo ni la más mínima duda del compromiso de todos ustedes, de los notarios que hay aquí y de los que en el futuro se sumarán o oirán esta grabación o participarán en futuras actividades. No tengo ninguna duda, como les decía, del compromiso, de la implicación de todos ustedes en construir ese sistema de lucha contra lavado de activos y financiación del terrorismo, algo fundamental. Esa imagen de profesionalidad, de cumplimiento de las normas internacionales que va a venir enmarcado en esa futura y próxima evaluación que ustedes van a tener y como Román decía. Así que les animo a seguir colaborando con la Dirección Nacional del Notariado, con el Consejo Superior de Notarios, para ir mejorando poco a poco cuál es la situación del notariado y también, que es uno de los objetivos de hoy, que también ustedes, por favor, contribuyan a esa evaluación sectorial de riesgos a través de las respuestas a los cuestionarios, al cuestionario que se les ha remitido. Así que deseándole muchísimo éxito en este webinar, espero y quizá ya otros en el futuro. Lo importante es que ustedes continúen siendo conscientes de la importancia que los notarios tienen en el sistema y especialmente en el sistema de Costa Rica. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. A este momento nos acompañan 203 personas en total conectadas al webinario. A quienes nos vienen acompañando recientemente les damos una cordial bienvenida y un agradecimiento por cedernos de su espacio de tiempo tan valioso. Sabemos que implica cada integración a estas actividades un sacrificio de tiempo personal y eso, pues de nuestra parte, les extendemos un cordial agradecimiento. Entonces vamos a pasar a presentar ahora sí formalmente a nuestros expositores. Voy a hacer una referencia de su trayectoria brevemente. Por lo extenso de su trayectoria se nos termina ahí el tiempo del webinario solo contándoles todos los antecedentes que cada uno de ellos tiene en sus credenciales, que son muy vastos. Sin embargo, sí es importante destacar que voy a presentar a cada uno de ellos. Les damos el espacio para su ponencia y luego concedemos un espacio si hubiera consultas que atender respecto al tema de fondo expuesto. Al final vamos a hacer el cierre y vamos a atender cualquier otra consulta o inquietud, si nos queda espacio, que sea de carácter general, que quedara por abordar. Cualquier duda o inquietud, con muchísimo gusto estaremos tratando de buscarles la respuesta. Igual nuestra compañera Samantha, que está a cargo de la coordinación y la comunicación, les estará también brindando algunas respuestas vía chat sobre temas que puedan ser más rápidos y no requieren la intervención de momento en el evento. Entonces, seguido los voy a dejar con doña Silvina Capello Focanti, quien es especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y experta de la Unión Europea para el programa Global Facility en materia de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Nos acompañará con su ponencia, recomendaciones del GAFI, el rol de los notarios en la prevención de la legitimación de capitales. Y doña Silvina, voy a destacar que cuenta pues más de 20 años de experiencia tanto en el sector público como en el privado en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sanciones financieras y anticorrupción, soborno y participación activa en organismos internacionales como el GAFI, la ONU, el GAFIC, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización de Estados Americanos y el SICAD. Doña Silvina, el foro es todo suyo. Muchísimas gracias y bienvenida.
Muchas gracias, gracias a todos, sobre todo gracias por la invitación a participar de este webinar. Como ya se ha dicho anteriormente, estamos trabajando en el proyecto de Global Facilities de realización de la evaluación sectorial de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del sector notarial de Costa Rica, en lo cual es un placer, y como parte de ese proyecto estamos aquí contándoles un poco por qué necesitamos que los notarios se involucren no solo a nivel general en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sino también se involucren en la realización de esta evaluación sectorial de riesgos que, como les contará mi compañero posteriormente, es o se basa fundamentalmente en información real, y por eso se les han enviado los cuestionarios. Adhiero a lo que decían tanto Victoria como Carlos como Román. Los notarios ocupan un rol fundamental en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Pero ¿de dónde surge todo esto? Y de eso vamos a hablar. ¿Por qué? Hablaba Román de que estos son estándares internacionales, es normativa internacional, que luego el país ha tenido que reflejar a través de su propia normativa local. Pero todo esto surge de estándares internacionales y de reglamentación internacional, puesto que el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son delitos de carácter transnacional, es decir, aunque ocurran en un país, producen efectos en más de uno, con lo cual es necesario que exista una armonización en materia de legislación de lucha contra estos delitos. Es así que voy a compartir la pantalla con una breve presentación que he preparado para ello, y vamos a ver si es que puedo. Ya tiene activada la opción, doña Silvina, nada más intente para probar. Perdón, es que me permite compartir solo una pestaña y no me permite compartir la presentación. Solo una pestaña online y no la presentación, pero vamos a intentar compartir pantalla completa. Sí, pero no me permite la presentación a menos que la tenga. A ver. Bueno, voy a compartir la pantalla y luego no ya sé estamos si viendo su pantalla. Sí, ya la vemos. Perfecto. Les decía, ¿de dónde nace todo esto? ¿Por qué los notarios son parte fundamental de esta lucha contra el lavado de activos? Como verán, mi presentación se llama las 40 recomendaciones, porque son los estándares internacionales que en definitiva regulan la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para todos aquellos países miembros de Gafi o de los grupos regionales estilo Gafi, como es el Gafilat, del cual es miembro Costa Rica. Y la comunidad internacional decidió que la lucha contra estos delitos, tanto contra el lavado de activos como contra el financiamiento del terrorismo, se iba a estructurar en dos pilares fundamentales, a través de una regulación para el sistema preventivo, es decir, una regulación de carácter preventivo, y la regulación, lógicamente, represiva o penal, un sistema represivo o penal que, en definitiva, lo que establece es la sanción cuando el delito ya se ha cometido. Pero gran parte, o una parte fundamental de la lucha contra este delito, es que es de los pocos delitos que, para afrontarlo, cuenta con, o se ha estructurado con un sistema preventivo que tiene como objetivo principal la protección tanto del sistema financiero, pero sobre todo conseguir la colaboración por parte de lo que denominamos los sujetos obligados, que son aquellas entidades que están obligadas a cumplir con esta normativa de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, para que a través de el reporte de determinada información y la colaboración con los tribunales puedan aportar información a la que solo estos sujetos obligados pueden tener acceso. Es importante destacar que cuando hablamos
o teniendo en cuenta esta estructura, normalmente para aquellos que es la primera vez o que tienen poca experiencia en estos temas, normalmente cuando hablamos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, vamos a encontrar o se exige que los países cuenten con una ley de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo o de legitimación de ganancias ilícitas, como se le denomina en Costa Rica, y por otro lado, que tipifiquen el delito de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo en el Código Penal. Nosotros entramos, y es lo que vamos a ver, los notarios evidentemente son sujetos obligados al cumplimiento de la ley de prevención. No vamos a entrar aquí en aspectos represivos o en la parte que tiene que ver con el Código Penal y el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo desde el punto de vista penal. En segundo lugar, comentaba Román respecto del registro para reportar operaciones sospechosas. Y en este caso es importante, porque hablaremos de ello, tener en cuenta que la normativa y los estándares de Gafi nos exigen 3 tipos de acciones con respecto a aquellas operaciones que puedan estar o que puedan ser susceptibles de estar vinculadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. A los sujetos obligados, dentro de las obligaciones de prevención, se nos exige identificar aquellas operaciones que puedan ser susceptibles de estar vinculadas con el lavado de activos o del financiamiento del terrorismo y analizar esas operaciones para ver si existe alguna lógica económica en esas operaciones o si tienen una justificación económica que a priori pueda no habernos parecido, pero que haciendo un poco más de análisis o de examen de estas operaciones podamos encontrarle una lógica económica o una, dentro de la inusualidad que pueda representar esa operación, podemos encontrarles alguna justificación económica. Por otro lado, evidentemente se pide la investigación de esas operaciones sospechosas, pero ya cuando entramos en el plano más del aspecto represivo, cuando hablamos de las autoridades competentes para investigación de estos delitos. Aquí nos vamos a quedar simplemente en la obligación de identificar operaciones sospechosas e incluso hacer un previo o breve análisis para ver si encontramos una justificación de esas operaciones. Y por otro lado, las 40 recomendaciones de Gafi exigen a los países actuaciones tanto de carácter preventivo como de carácter represivo. Hablaremos de estructuras que deben tener los países, hablamos también de ciertas autoridades, como por ejemplo la existencia de una UIF que deben tener los países, y hablamos de actuaciones que deben, para cumplir con las 40 recomendaciones, ser de carácter preventivo y también represivo. Evidentemente, nos quedaremos aquí en las actuaciones de carácter preventivo. Ahora bien, les decía, ¿de dónde surgen todas estas obligaciones? Comentaba Román que Costa Rica fue objeto de una evaluación de su sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el año 2015 y lo será también nuevamente en el año 2025. Todo esto surge porque en el año 1989 se crea el Grupo de Acción Financiera, que es el organismo internacional con competencia en la elaboración de estándares internacionales de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El Gafi está formado por 37 países miembros y 2 grupos regionales, que son la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo, y luego 9 grupos regionales, entre los cuales, como ya se ha mencionado, se encuentra Gafilat, que es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, del cual Costa Rica es parte. ¿Qué actividades tiene el Gafi? En primer lugar, desarrollar, como les decía, estos estándares de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que todos los países miembros de Gafi o de los grupos regionales estilo Gafi deben cumplir. Realizar evaluaciones mutuas, es decir, realizar evaluaciones del sistema que ha diseñado cada país para luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La misma función tienen los grupos regionales estilo Gafi y es por eso que Costa Rica es evaluado a través de Gafilat, que es el grupo regional al que pertenece. Y en último lugar, como una de sus actividades principales de Gafi, está la de dar formación precisamente o con carácter principal para aquellas personas que luego formen parte de los equipos que van a evaluar a los países con respecto al cumplimiento de los estándares internacionales de Gafi. Los estándares internacionales de Gafi,
que establecen las medidas de lucha contra el lavado y contra la financiación del terrorismo, son las 40 recomendaciones. Se conocen como las 40 recomendaciones. Estas recomendaciones se aprobaron en el año 90 y se revisaron en el año 96, en el año 2003 y finalmente en el año 2012, siendo en el año 2003 cuando se incorporó como parte de los sujetos obligados a las actividades y profesiones no financieras designadas que mencionaba Román, entre las cuales se incluyen los notarios como sujetos obligados al cumplimiento de las medidas de prevención del lavado de activos. Estas 40 recomendaciones establecen estándares de carácter de cumplimiento obligatorio o pseudo obligatorio para los países que son miembros de Gafi y de los grupos regionales estilo Gafi, y son las recomendaciones que los países tienen que tomar como base para elaborar o para desarrollar su normativa de lucha, no solo de prevención, sino de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de la financiación de armas de destrucción masiva. Los países, como ya se ha mencionado, son objeto de evaluación del cumplimiento de estas 40 recomendaciones a través de un análisis, del análisis que se hace sobre la normativa que tienen para ver si contienen las medidas previstas por las 40 recomendaciones, es lo que denominamos un cumplimiento técnico, pero lo más importante es que también se evalúa la efectividad en el cumplimiento de estas 40 recomendaciones. De ahí lo que les comentaba Román al inicio de, los resultados que obtuvo Costa Rica con respecto en su evaluación del año 2015, sobre todo con respecto al cumplimiento por parte de ciertos sectores o ciertas actividades y profesiones no financieras designadas, entre las que se encuentran los notarios. ¿Cuáles son los objetivos de estas 40 recomendaciones? El objetivo principal para lo que nos ocupa en esta webinar es aplicar medidas preventivas del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, tanto para el sector financiero como para, como les comentaba, desde el año 2003, para otros sectores designados que son lo que denominamos los APNFD. ¿Por qué se decidió en el año 2003 incluir como sujetos obligados a las actividades y profesiones no financieras designadas? Principalmente porque Gafi entendió que las medidas de prevención del lavado de activos solo para el sector financiero no era suficiente. Y sobre todo en lo que tiene que ver con abogados, profesionales jurídicos independientes y notarios, porque se demostró que los servicios prestados por estos sectores podían ser utilizados porque eran necesarios para ciertos esquemas de lavado de activos, sobre todo a través del sector inmobiliario o en materia de constitución de sociedades. Sobre todo porque algunos de estos sectores, principalmente abogados y notarios, proporcionan prestigio profesional o proporcionan determinada confidencialidad que puede ayudar de alguna manera en el proceso de lavado de activos. Es por eso que son susceptibles, como decía Román, de ser utilizados para los esquemas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Qué son estas APNFD o cuáles son? Las mencionaba Román: casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas. Lo que nos ocupa: abogados, notarios y otros profesionales jurídicos independientes, y trust y sociedades proveedoras de servicios societarios. ¿Cuándo son sujetos obligados al cumplimiento de las medidas de prevención del lavado de activos los notarios, los abogados y otros profesionales jurídicos? De acuerdo a Gafi, y así se ha trasladado en la normativa costarricense, cuando participan en la compraventa de bienes inmuebles, cuando se dedican a la administración de dinero, valores u otros activos del cliente, que en el caso de Costa Rica no ocurre, cuando administran cuentas bancarias de ahorros o de valores en nombre de un cliente, y sobre todo lo que sí les ocupa es cuando participan en la organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas y en la creación de personas jurídicas o gestión de personas jurídicas. En esta situación, y como ven en pantalla, de las 40 recomendaciones de Gafi,
hay 3 recomendaciones que son las que ven en color rojo, que son específicas de las actividades y profesiones no financieras. Luego hay, a través de estas 3 recomendaciones que ven en rojo, se remite a los notarios o se incluye a los notarios en la obligación de cumplir con determinadas obligaciones de prevención, que son las que ven en azul. Y por último, hay algunas de estas 40 recomendaciones, que son las que ven en verde, que no son exclusivas de la relación con el cliente ni son exclusivas de las APNFD, pero afectan también a las APNFD, en este caso a los notarios. ¿Cómo podemos resumir estas obligaciones? ¿Qué obligaciones, de acuerdo a las recomendaciones de Gafi, tienen los notarios en materia de prevención de lavado de activos? En primer lugar, tienen que aplicar estas medidas de prevención de lavado de activos, estas obligaciones de prevención de lavado de activos, aplicando un enfoque basado en riesgo. Es decir, no a todos los clientes tendremos que aplicarle las mismas medidas, sino que tendremos que valorar el riesgo del cliente y de la operación a efectos de aplicar las medidas de lo que llamamos medidas de debida diligencia, que veremos ahora. Y para ello, para poder realizar este enfoque basado en riesgo, es fundamental conocer cuál es el riesgo al que se exponen en materia de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo los notarios. De ahí la importancia de esta evaluación del sector notarial en materia de riesgos de lavado de activos, porque de las conclusiones que se obtengan de esta evaluación del sector notarial con respecto al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, derivarán la aplicación de las obligaciones de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Tenemos además obligaciones de debida diligencia, tenemos que conocer quién es nuestro cliente. Y hablamos de una identificación del cliente no solamente formal, sino también material, es decir, saber quién es, cómo se llama, su DNI, pero también tenemos que saber cuál es su actividad económica, tenemos que saber qué tipo de servicios que puede requerir ese cliente son usuales para el perfil que tiene ese cliente y qué servicios deberían llamarnos la atención en función del perfil que tenga ese cliente. Hablaremos un poco más de detalle. Tenemos obligación de conservar esta documentación. La documentación, tanto que le hemos pedido al cliente para identificarlo, como la documentación de la operación que ha realizado el cliente o del servicio que le hemos prestado. Tenemos luego obligaciones que tienen que ver con el riesgo o de las operaciones, de que se realicen operaciones de lavado de activos. Y eso conlleva la obligación de examinar con especial cuidado aquellas operaciones que nos resulten inusuales de acuerdo al perfil que tiene el cliente o aquellas operaciones que no tienen una lógica económica aparente, a efectos de decidir si le tenemos que reportar esta operación como una operación sospechosa de estar vinculada con lavado de activos o con financiamiento del terrorismo a la UIF, como mencionaba Román, o no. Además, tenemos obligación, de acuerdo a lo que nos establecen las 40 recomendaciones de Gafi, de contar con políticas y procedimientos internos. Para aquellos que hayan completado el cuestionario, habrán visto que se pregunta si cuentan con estas políticas y procedimientos. Es parte de las obligaciones que derivan de las recomendaciones de Gafi. Gafi establece que las APNFD también deberían tener un responsable de cumplimiento, un compliance officer en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Lógicamente esto dependerá del tamaño de la oficina notarial y dependerá de las características del sector. Tenemos la obligación también, de acuerdo a las recomendaciones de Gafi, de tener un plan de formación para empleados, de participar en actividades de capacitación en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como esta en la que estamos en este momento. Además, debería realizarse o deberíamos estar sujetos a una auditoría independiente sobre los sistemas con los que contamos de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Y además, el sector debe contar con autoridades de regulación en esta materia y autoridades de supervisión en esta materia, y debe estar sujeto a sanciones o a la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento
de las obligaciones de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. No me voy a detener mucho más en esto, pero simplemente por recordarles, una de las obligaciones principales, que si recuerdan estaba en color verde, no es exclusiva de APNFDs, sino que es aplicable tanto a APNFDs como al sector financiero, es realizar una evaluación de riesgos del sector, tanto del sector financiero como del sector de APNFDs, en este caso del sector notarial. De ahí la importancia, esto es una obligación para el país, tiene que tener una evaluación de riesgos a nivel nacional que Costa Rica ha realizado, pero además las APNFDs y el sistema financiero deben contar con su propia evaluación del sector. Es lo que está haciendo en este momento, o lo que estamos haciendo en este momento, o con lo que estamos colaborando con la Dirección Nacional del Notariado, y para la cual se les han enviado el cuestionario, y me reitero el agradecimiento y la solicitud de que por favor colaboren en la respuesta de este cuestionario. Esto implica que esto genera obligaciones para el país, que tiene que realizar la evaluación nacional, pero también para las APNFD, que deben contar con su propia obligación. Deben contar con una evaluación sectorial de riesgo para poder luego implementar las políticas de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo de acuerdo con los riesgos que se han identificado. Los notarios además tienen la obligación de deber conocer, identificar y conocer al cliente, deben incrementar la diligencia en caso de tener un cliente que sea una persona políticamente expuesta, y de aquí la importancia de lo que les comentaba Román de las guías en materia de que ha elaborado la UIF en materia de identificación de PEPs. En este caso se les debe considerar un cliente de riesgo alto y por tanto es importante conocer si nuestro cliente es una persona políticamente expuesta. Gafi nos define, y así lo recoge la normativa nacional, nos define qué es un PEP, con lo cual esto lo tienen en la normativa, no me voy a detener en ello, pero en este Doña caso, Silvina, sí. vamos a agradecerle porque estamos desafortunadamente con tiempo agenda un poco apretado para que podamos ir concluyendo. Gracias. Vale, perfecto. Termino en un minuto. Luego tienen la obligación de tener especial cuidado con el uso de tecnología, es decir, cuando usen tecnología para prestar sus servicios. Aquí una de las novedades de Gafi es que aquí entra todo el tema de regulación y de riesgos de criptoactivos, que puede ocurrir que aparezca en un servicio que preste un notario, puede aparecer como medio de pago un criptoactivo, con lo cual tendremos que tener especial cuidado. Tenemos la obligación de conservar estos documentos, de acuerdo a las recomendaciones de Gafi, el plazo son 5 años, como les decía, no solo la documentación que hemos pedido al cliente para identificarlo, sino también de la operación que ha realizado nuestros clientes, y por último, como les decía, establecer o desarrollar medidas de carácter interno, tener procedimientos y políticas internas, tener oficial de cumplimiento registrado ante la UIF, de ahí lo que les recordaba a Román de la importancia de que se registren ante la UIF, contar con un sistema de auditoría independiente, dar formación a los empleados, reforzar la diligencia cuando tenemos un cliente que es nacional de un país de riesgo. En esto la UIF también ha elaborado listados de aquellos países que se consideran de riesgo. Gafi como mínimo establece aquellos países que están sujetos a seguimiento reforzado por tener serias deficiencias en sus sistemas de lucha contra el blanqueo. Se actualiza esta lista cada 3 meses. Actualmente los países que ven en pantalla son los que están sujetos a un seguimiento reforzado por tener serias deficiencias en el cumplimiento de las 40 recomendaciones. Se ha incorporado recientemente a Mónaco y a Venezuela. Venezuela sí que les puede afectar porque es un país más cercano y pueden tener un cliente. Y por último, fundamental en el sistema de prevención de lavado, reportar operaciones sospechosas. El reporte de operaciones sospechosas, para el cual se tienen que dar de alta en la UIF, no es una denuncia. La UIF es una comunicación de una sospecha o de una operación a la cual no se le ha encontrado justificación económica o que resulta inusual para el perfil que tenemos de nuestro cliente. Me voy a quedar aquí porque el resto son obligaciones no exclusivas
y entiendo que ya estamos fuera de plazo, pero por supuesto estoy abierta a cualquier tipo de pregunta o duda que pueda surgir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimable doña Silvina, y muy valiosa su conocimiento y su ponencia. Esperemos que sea de mucho valor y utilidad para los presentes. Procedo seguido a darle la bienvenida y presentar a don Mariano García Fresno, quien actualmente ejerce como jefe de la unidad de análisis del OCP de la República del Reino de España, quien es experto también de la Unión Europea para el proyecto Global Facility en materia de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, quien nos trae su ponencia Sistema Preventivo Notarial en España, el órgano centralizado de prevención de blanqueo de capitales y el Consejo General del Notariado, valoración del riesgo, análisis del sector notarial. Estimado don Mariano, con los atestados de muchos años de estar en trayectoria en esta materia, le agradecemos tomar la palabra. Adelante y bienvenido. Se me escucha bien, vale. Voy a compartir pantalla, voy a intentar ser muy breve, porque vamos justos de tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces la presentación ya se la he mandado a Samantha, con lo cual daré algunas ideas de qué es lo que quiero contar. Creo que se ve la presentación, ¿no? Si no me equivoco. Vale, perfecto, sí, venga. Perfecto. Genial. Vale, vamos, ya les digo, vamos deprisa. A ver, dos ideas claves. ¿Cómo ha solucionado España el tema de notarios? Primero, ¿por qué los notarios son sujetos obligados de la normativa? Lo ha contado Silvina, pero yo les doy una aplicación un poquito más práctica. Porque los notarios firman documentos públicos. Porque lavar dinero o blanquear dinero es crear una coartada, crear un guión, poder contestar preguntas. Es decir, cuando a un oficial de policía le pregunta a una persona de dónde salió el dinero, si ha blanqueado bien esos fondos, si ha lavado bien ese dinero o esos bienes, le tendrá muchas preguntas contestadas, tendrá una coartada de dónde viene ese dinero. Blanquear dinero en el fondo es dar apariencia, legalidad a fondos obtenidos ilícitamente. Fondos que provienen de un delito, en principio solo era narcotráfico, ahora cualquier delito, que parezca que provienen de mi actividad legal. Y en esa crear la coartada o contestar las preguntas, el notario es muy útil. Y digo el notario es muy útil porque el delincuente va a intentar crear una ficción apoyada en un documento público. ¿Bien? Y ese documento público lo hace el notario. Da credibilidad a la historia que nos va a contar el delincuente. ¿De acuerdo? Vale, bueno, aquí hay algunas, las diapositivas. Voy a ir muy rápido, solo quédense con esta idea. Sí, perdón. Que le interrumpa, nada más dele por favor compartir en pantalla completa porque estamos viendo el PowerPoint. A ver si... Es un poquito pequeño. Modo presentación para que se vea la pantalla completa. Ahí. Ahí. Vamos a ver. Todavía no se aprecia en pantalla completa. Hágale ahí, por favor. Sí, le doy, pero no lo consigo. No se ve en pantalla completa aún. Puede hacer un poquito. Tengo la presentación, voy a intentar. Sí, voy a intentarlo. Que las letras sean pequeñas, entonces para que todos podamos ver bien. ¿Ahí? ¿Mejor? En este momento todavía no se ve su pantalla compartida. Vale, vuelvo a compartir. ¿Ahora? Vamos a ver. Ahora sí, ya se aprecia en pantalla completa. Venga, quédense con este esquema. Abajo están todos los sujetos obligados que nos han contado Silvina por las normativas internacionales, por los estándares internacionales. Aquí es el ámbito preventivo. A continuación, en la segunda línea estaría la unidad de inteligencia financiera,
las unidades de inteligencia, el sistema funciona en todos los países igual, o muy parecido. La unidad de inteligencia financiera puede pasar informes bien a la policía o bien directamente a la fiscalía, y al final la idea es que el blanqueo, que el delito, acabe ante un juez. Entonces, los sujetos obligados, las entidades obligadas, inmobiliarias, casinos, bancos, abogados, lo que hacen es pasar informes de operación sospechosa a la unidad de inteligencia financiera. Bueno, pues en el caso español, lo que hacen los notarios es pasar esa información a OCP, al órgano centralizado de prevención de blanqueo. ¿Vale? Ese órgano centralizado se sitúa entre los notarios y la unidad de inteligencia financiera. ¿Qué hemos hecho? Centralizar de manera ayudar, colaborar a los 3.000 notarios españoles a cumplir con sus obligaciones. Básicamente, esa es la idea. Bueno, estos son algunos de los objetivos, no me paro. Estas son las obligaciones que nos ha contado Silvina, y este es un cuadro donde se ve si lo cumple directamente el notario o si ese cumplimiento lo hace a través del órgano centralizado de prevención. Bien, pues las de arriba, diligencia debida, identificación formal, conservación de documentos, lo hace directamente el notario, y las de información, comunicación por indicio, colaboración con autoridades, elaboración de un manual, se hace a través del órgano centralizado de prevención de blanqueo. Vale, este es otro esquemita que también quédense con la idea de cómo este OCP, que está aquí en medio del gráfico, recibe los reportes de operaciones sospechosas de los notarios, en este número 2, y además va a buscar una gran base de datos al índice único, operaciones de riesgo. Con fuentes internas y externas analiza esa información y reporta en su caso, en algunos casos, al SEPLAC. El SEPLAC es la Unidad de Inteligencia Financiera Española. Y además lo que hace es recibir solicitudes de información de las law enforcement, de policías, de las unidades de inteligencia financiera, de las distintas fiscalías, de los jueces. Este esquemita es el funcionamiento básico de la unidad de análisis que yo dirijo. Bien. ¿Qué pasa con la evaluación sectorial de riesgo? ¿Por qué todo esto? O sea, quiero decir, nos ha contado Silvina una serie de obligaciones de estándares internacionales. Yo les he dicho cómo ha solucionado ese problema el notariado español, y llegamos a la evaluación sectorial de riesgos, que es lo que estamos ahora colaborando con el notariado costarricense. Bien, esta evaluación sectorial de riesgo lo que hace es intentar detectar los riesgos que no son visibles. Y les pongo el ejemplo del famoso iceberg, donde solo es visible una parte del iceberg, y unos dicen que las 7/8 partes del iceberg están ocultos. Bueno, lo que tenemos que intentar ver es dónde está el riesgo, detectar dónde está el riesgo. Se hacen evaluaciones de riesgo nacionales para los países. Se hacen evaluaciones de riesgo incluso, por ejemplo, en la Unión Europea para varios países a la vez, es decir, para todo el conjunto de la Unión Europea, y también se hacen evaluaciones de riesgo sectoriales para las entidades bancarias, para el sector inmobiliario y para los notarios. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos trabajando ahora? Pues la evaluación sectorial de riesgos de los notarios. Para hacer esa evaluación sectorial de riesgos, como verán ahora, necesitamos que todos ustedes, o la mayoría de ustedes, conteste al formulario que se les ha remitido. ¿Por qué? Se lo enseño. Porque esta evaluación sectorial de riesgo lo que va a hacer es cuantificar. Va a cuantificar las amenazas, las vulnerabilidades y las consecuencias. ¿Cómo se cuantifican estas amenazas, vulnerabilidades y consecuencias? No entraremos en detalle. Ya entramos en detalle con Mariano, con Carlos y con todo su equipo para ver cómo tenemos que enfocar esto. Al final queda una fórmula. Al final es una fórmula. La definición de una evaluación sectorial de riesgo es una fórmula. Es una fórmula que permite medir el riesgo. El riesgo es difícil medir, no es sencillo. ¿Qué probabilidad hay de que ocurra un determinado hecho y qué consecuencias tiene? Ese, en el fondo, es la definición de riesgo. Quédense con esa idea. En esta definición vemos las amenazas. ¿Qué son las amenazas? Pues aquello que es personas, grupos de personas que pueden causar un daño. Por un lado, las amenazas. Por otro lado, las vulnerabilidades. ¿Qué son las vulnerabilidades? Pues cómo estamos nosotros, cómo está el sector notarial en este caso, de protegido para luchar contra esas amenazas. La normativa es buena,
tiene un sistema, su nivel de cumplimiento es alto, tienen muchos reportes remitidos a la unidad de inteligencia financiera. Esas serían las vulnerabilidades. Mezclando esas dos, bueno, pues vamos a saber realmente cómo puede afectar al país y más concretamente al sector notarial las consecuencias. ¿Qué consecuencias puede tener? El problema de esto es que cuando nosotros decimos, cuando nos ponemos a medir este riesgo, tenemos que decir, oye, que es que las consecuencias son graves. No, esto es un ejercicio de país. Permítanme que les diga este mensaje. Esto es un ejercicio de país. Lo que ustedes van a hacer contestando ese formulario es un ejercicio de país. Es un ejercicio para decir cómo está el sector notarial, y qué hay que hacer para mejorarlo. ¿Por qué? Pues porque si no las consecuencias son muy graves. Si nosotros tenemos, y hablo por España, si nosotros tenemos una amenaza que puede ser el crimen organizado en España, pues está muy implantado. Si tenemos una vulnerabilidad en el sector inmobiliario, y pues entonces la consecuencia puede ser que el crimen organizado invierta en el sector inmobiliario y en España muchos de los inmuebles que se compren pues sean comprados por el crimen organizado. Esa consecuencia implica que los precios varían, que los precios se disparan, que el Estado pierde el control en algunas zonas, ¿de acuerdo? Cuidado con esto. Esto no es este ejercicio de evaluación de riesgos no es algo teórico, es algo muy práctico y además de muy práctico tiene un valor muy, muy, muy importante para el país. Bueno, para terminar, esta es la metodología, que tampoco vamos a entrar, y aquí es donde van a ver algunas de las cosas que les han preguntado en ese formulario. Oiga, ¿con cuántos clientes extranjeros trabajan? Oiga, ¿con cuántas operaciones, qué tipo de clientes tienen? ¿Con cuántos países realizan ustedes operaciones notariales? Por esto es la razón de ese formulario, de verdad. Concienciense de que este formulario es muy importante para ustedes, para el sector notarial y para el país. Y por eso les pedimos desde aquí, uno de los objetivos de este seminario es llamarles la atención de que ese formulario deben contestarlo en tiempo y forma, con la mayor veracidad posible, ¿de acuerdo? Porque es importante para el país. Son datos que no van a trascender individualmente, son datos agregados que van a dar al sector cómo está, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí hay algunas de las matrices y lo que les digo, al final les va a quedar una formulita como algo para decir que nos va a permitir medir, bueno, las amenazas, las vulnerabilidades y las consecuencias. ¿Cuál es el riesgo del sector? Y por mi parte, y para terminar, pues muchísimas gracias. La presentación la van a tener, con lo cual sé que he ido muy deprisa, pero vamos muy justos de tiempo, así que tampoco nos podemos extender mucho más. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla. Muchas gracias a usted, estimable don Mariano García, por su intervención y por sus palabras y agradecemos también profundamente por compartirnos sus conocimientos sobre la materia y por el sentido del mensaje. Finalmente, para el cierre del presente webinario, vamos a escuchar al señor Luis Mariano Jiménez Barrantes, quien es el director ejecutivo de la Dirección Nacional de Notariado. Y si nos da el espacio de tiempo, procuraremos tratar de abordar uno o dos planteamientos que nos han quedado vía chat. Don Mariano, le damos la bienvenida. Muy buenas noches y quedamos atentos a usted. Bueno, muchísimas gracias. Quiero ser muy breve para poder aprovechar y tener algunas participaciones en las preguntas tan interesantes que han estado haciendo en el chat. No puedo dejar de agradecer a Victoria Palau y a Global Facility. Definitivamente el apoyo de la Unión Europea ha sido fundamental para que podamos estar en este estadio. Les agradezco de verdad haber creído en Costa Rica y también me siento muy contento de que ellos han visto un país que ha respondido. Entonces de verdad quiero agradecer a la Unión Europea, agradecer el esfuerzo del instrumento de la Unión Europea, Global Facility, para poder apoyar esfuerzos como este. Un profundo agradecimiento a Silvina y a Mariano. De verdad que el expertise de ellos es valiosísimo. La entrega, yo creo que el mejor ejemplo de la entrega que ellos tienen es que ahorita donde ellos están es la 1 de la mañana y están acá con nosotros, ¿verdad? Compartiendo su conocimiento con todo
esas ganas y ese esfuerzo para que de verdad tratemos de salir bien en la evaluación como país. Y no solo eso, sino darle al notario herramientas para que pueda ejercer ese notariado de una forma más segura, ¿verdad? Que no lo vayan a instrumentalizar en todo este proceso de legitimación de capitales que se está dando de forma tan terrible. No puedo dejar también de agradecer a don Gastón Mulet y al Consejo Superior Notarial que, siendo ese órgano superior de la Dirección Nacional de Notariado, han sido, ¿verdad?, unos aliados incondicionales, dando todo el apoyo para que podamos cumplir con elementos que debimos haber estado cumpliendo desde tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es dar nuestro mejor esfuerzo para llegar al 2025 con un alto grado de cumplimiento y que esto sea, como ya lo dijo Mariano García ahora, esto es un tema país. Quien va a ser evaluado es Costa Rica y a todos nos perjudicará si el país es colocado en una lista gris. Yo sé que cuando don Román Chavarría participó, ¿verdad? Muchos de ustedes quedaron con dudas de términos, ¿verdad? Inclusive WIF, ¿verdad? ¿Qué es que don Román sea el jefe de la WIF? De la Unión de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿qué son los PEPs? ¿Qué es inclusive GAFI, ¿verdad? Yo sé que algunos pueden tener dudas de qué es GAFI, qué es GAFILAT. Silvina hablaba ahora de las 40 recomendaciones. Muy importante que ustedes sepan que la DNN ha hecho todo un esfuerzo para que ustedes tengan a la mano cursos para que puedan saber más acerca de qué es GAFI, qué son estas 40 recomendaciones, qué son los PEPs. Están en nuestra plataforma. Hemos tratado de llegar a ustedes por diferentes medios, por correo electrónico, por nuestras redes sociales, pero les soy sincero, es difícil, ¿verdad? O sea, si ustedes no nos ayudan, si no nos comprometemos como verdaderamente un solo equipo, a que ustedes mismos difundan entre otros notarios, que este es un tema no de que algunos notarios se tendrán que inscribir y no, esto es algo que tenemos que cumplir toda la comunidad notarial. O sea, es todo el notariado costarricense que tiene que cumplir con la debida diligencia, es todo el notariado costarricense que tiene que hacer estos reportes en caso de que se encuentre ante una operación sospechosa. Van a venir más noticias, espero que buenas. Estamos haciendo todo el esfuerzo para tener ya funcionando el área de prevención de legitimación de capitales en la Dirección Nacional de Notariado. Ya está creada, ya existe a nivel del organigrama, ya estamos en proceso de contratación de las personas. Y para que ustedes tengan un mecanismo más amigable, como el que planteaba Mariano ahora, de que los reportes puedan venir a la DNN y no tengan que hacer el reporte de operación sospechosa ante la WIF. Pero actualmente existe la obligación de que cada uno de los sujetos obligados, de los cuales se encuentran los notarios, tenga que reportar las operaciones sospechosas, y la plataforma existente actualmente es la de la WIF. Quiero decirles que pedirles encarecidamente que ustedes, todos los que están acá, llenen la encuesta. O sea, si usted no la ha llenado, por favor, de verdad, Samantha tal vez puede ponerla en el área del chat para que nos llenen esa encuesta. Como bien lo decía ahora Mariano, no es un tema de que mira lo que contestó, vamos a caerle con una fiscalización. No, esa no es la idea. Lo que necesitamos son datos frescos para poder medir nuestro nivel de riesgo, ¿verdad?, como riesgo país en el ejercicio del notariado. Entonces, por favor, llene la encuesta. Le va a hacer un favor grande a Costa Rica si usted lo hace, y difúndala con otras personas. Vamos a estar mandando correos masivos en estos días, mandando la encuesta nuevamente. Vean los cursos que tenemos ahí a disposición de ustedes en la plataforma también de la WIF. Tenemos convenios hechos con Gafilat para poder darles buenos cursos instruyéndolos sobre el tema, pero entonces va a depender mucho de ustedes ese querer aprender más sobre esto y querer cumplir. Estamos para servirles. No quiero consumir más tiempo, así que podemos pasar ya a la sección de preguntas para poder aprovechar ese conocimiento de Silvina y de Mariano. Muy bien, considerando los aportes que nos han hecho vía chat, hay dos temas que me parece que podemos abordar puntualmente, que me parece que son claves. Uno de los temas tiene que ver con la coexistencia entre la profesión del abogado y del notario. Tal vez
pues, en este caso, doña Silvina nos puede colaborar y don Mariano tal vez nos puede colaborar en otro punto que tiene que ver con la cantidad de notarios que están sujetos a la supervisión y las dificultades que puede representar esto, el reto que puede implicar esto para los efectos de hacer o tornar eficaz las medidas de prevención en esta materia. Entonces, doña Silvina, le reitero, la coexistencia entre abogado y notario simultáneamente, que es un aspecto particular de nuestro país debido a nuestra formación legal y legislación como está estructurada en este momento. Y luego, don Mariano, le reitero, con el tema de la cobertura por la proporción cantidad de profesionales. Adelante, doña Silvina. Gracias, Carlos. Supongo que la pregunta vendrá por temas de secreto profesional. Doña Silvina, su micrófono me parece cerrado. No, listo, perdón. Sí, la escuchamos. Disculpe, adelante, adelante. Perdón, supongo que la pregunta estará relacionada con el tema del secreto profesional, cómo afecta el secreto profesional, sobre todo el secreto del abogado. En este caso, bueno, primero decir que en el caso de Costa Rica se da una circunstancia particular del ejercicio, del posible ejercicio profesional tanto de abogado como notario. En muchos de los países el ejercicio de la profesión de ambas profesiones son exclusivas, con lo cual no es posible ejercer ambas profesiones. Pero con respecto al secreto profesional, las propias recomendaciones salvan el tema del secreto profesional, tanto para el caso de los abogados como para el tema de los notarios, porque precisamente se le exige a ambos que reporten, no tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas de un cliente precisamente cuando no ejercen la representación legal de un cliente, ni en el ámbito administrativo, ni civil, ni penal. Es decir, no se espera que si un abogado está ejerciendo la representación legal de un cliente, imaginemos por un caso de lavado de activos, tenga que reportar esas operaciones o esa información que es el que le proporciona el cliente, que es de carácter o que entra dentro del secreto profesional para el ejercicio de esa defensa o de esa representación legal. Se pide o precisamente se constituye tanto al notario como al abogado como sujeto obligado al cumplimiento de estas medidas de prevención, precisamente cuando no ejerce esa representación legal, cuando ayuda al cliente o participa con el cliente en la constitución de una persona jurídica, por ejemplo, o participa en la compraventa de bienes inmuebles, pero queda excluido aquel conocimiento o aquella información a la que tiene acceso por el ejercicio de la representación legal. Evidentemente, si en la constitución de una sociedad o en la prestación de cualquier otro servicio que no tenga que ver con la representación legal del cliente, se tiene conocimiento de una operación vinculada con lavado de activos o financiamiento del terrorismo, o se tienen sospechas de que el cliente puede intentar utilizar al abogado o al notario para una operación de lavado de activos, sí que en ese sentido cae el tema del secreto profesional y se debe reportar la operación. Pero como les decía, el secreto profesional sigue aplicando cuando se ejerce la profesión de abogado para la representación legal del cliente. Cuando se tiene que ver más con temas mercantiles o societarios, ahí es donde se convierten en sujetos obligados a reportar. No sé si la pregunta iba en ese sentido con respecto a la doble posibilidad del ejercicio de abogado y notario, pero si no iba por ahí, encantada de clarificar otro tema. Gracias, estimada doña Silvina. Creo que sí, el enfoque venía en el sentido de poder dimensionar si esa discrepancia entre la función de uno y otro profesional de cara al estándar internacional representa un incumplimiento, y tal vez podríamos complementar en esa parte un poquitito. A ver, no, el estándar no prohíbe que se realicen o que el país establezca la posibilidad del ejercicio de las dos profesiones. Es verdad que, como les decía al principio, esto es algo bastante excepcional. En general, es recomendable que si se ejerce una de las profesiones, no se ejerza la otra, es decir, que sean con carácter, el ejercicio sea con carácter exclusivo, precisamente porque abogados y notarios tienen características diferentes y así lo reconoce Gafi. En el año 2019, y para aquellos que estén interesados, se publicó una guía para ayudar a los profesionales jurídicos independientes en la aplicación de las recomendaciones de Gafi, para aplicar este enfoque en base al riesgo del cual les hablaba, y ahí queda
muy claro que abogados y notarios, el ejercicio de ambas profesiones son diferentes, están expuestos a diferentes riesgos de lavado de activos y por tanto es recomendable que esta dualidad se limite. Pero evidentemente Gafi es un estándar que tiene que ser posible de aplicar por todos los países que son parte y Gafi no entra evidentemente en ese detalle. Los países lo pueden permitir, pero es recomendable que no se permita esta dualidad. Excelente, doña Silvina, muchísimas gracias. Ahora continuamos con don Mariano García, relacionado con los retos del volumen de profesionales habilitados que ejercen simultáneamente. Don Mariano, adelante. Bien, bueno, antes de contestar a esa pregunta, a mí me gustaría dar mi opinión con respecto a lo de la dualidad de notarios y abogados. Desde mi punto de vista, no se puede sostener. Independientemente de que Gafi no entre al detalle a ese detalle de decir no puede ser abogado y notario a la vez, desde mi punto de vista y después de 20 años trabajando con los notarios, la profesión de notario es una y la profesión de abogado es otra, punto. Y deberían estar completamente separadas o lo más separadas posibles dentro de lo que permita la legislación. Esa es mi opinión personal. Perdón por meterme, pero eso era un poco el mensaje que quería decir. Con respecto a la supervisión, pues con respecto a la supervisión, nosotros aquí en España tenemos capacidad supervisora en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de los notarios españoles. Son unos 3.000 notarios, ¿de acuerdo? Con lo cual es imposible que nosotros, una unidad, supervise a todos los notarios. ¿Cómo hacemos esa supervisión de esos notarios? Bueno, pues lo hacemos en función del riesgo también. Para que ustedes se hagan una idea, pues elegimos a aquellos notarios que no nos contestan un cuestionario. Nosotros también mandamos cuestionarios a los notarios. Nosotros también elegimos a aquellos notarios que no nos mandan reporte de operaciones sospechosas a pesar de estar en zonas donde es muy probable que haya reportes de operaciones sospechosas. Elegimos a aquellos notarios para supervisar a aquellos que no han hecho ningún curso de formación. Es decir, al final el riesgo está, amenazas, vulnerabilidades, pues está en aquellos notarios, en nuestro caso también, que no están integrados en el sistema preventivo. Entonces, en esa función del riesgo, nosotros seleccionamos 80, 90 notarios, pero, por ejemplo, el tema del cuestionario. Nosotros mandamos cuestionarios todos los años a los notarios y hay un porcentaje cada vez menor de aquellos notarios, de un grupo de notarios que no nos contestan. Cuando no hay una causa justa, pues por ejemplo, porque ha habido una enfermedad grave o porque el notario ha tenido cerrar la oficina por alguna circunstancia, esos notarios que no nos han contestado el cuestionario, que ya les digo que pueden ser, no llega ni al 1 por 1000, posiblemente, pueden ser que sean 8 o 10 notarios, pues esos 8 notarios son los que vamos a ser objeto de van a estar dentro del programa de supervisión para ver por qué no nos han contestado. ¿De acuerdo? Entonces, al final se hace en base al riesgo, pero ese riesgo está no solo por la zona donde está el notario, no solo por los clientes donde está el notario, sino por las propias características de la oficina, de esa notaría, de ese notario. Ha hecho cursos, ha mandado reportes, contesta a nuestros requerimientos rápidamente, ha contestado a nuestros cuestionarios, ¿de acuerdo? Es un poco, se hace con esos criterios, ¿de acuerdo? Creo que si no ha quedado contestada, aclaro algo más. Gracias. Muy amable, don Mariano García. Quería tal vez que nos pudiera complementar con el impacto de la relevancia de las tecnologías de información y comunicación en ese proceso, si les ha generado, que creemos que así es, un impacto de alto valor para poder lograr tener esa consigna en el caso de ustedes de supervisar 3.000, ¿verdad? Porque pues tendríamos que extrapolarlo en el caso nacional al volumen que tenemos de más de 10.000. Tal vez cerramos en ese aspecto, mi estimado. Bien, les digo, nosotros hacemos 2 niveles de supervisión. Un primer nivel de supervisión donde incluimos a todos los notarios, y esa inclusión de todos los notarios lo que hacemos es revisar las operaciones que realizan. Nosotros tenemos la ventaja que todos los notarios españoles graban sus operaciones en una base de datos, en el índice único. Trabajamos con ese índice único para ver qué notarios tienen más riesgo, pues aquellos que actúan más con políticos, aquellos que tienen más operaciones con ciudadanos extranjeros, aquellos que tienen más operaciones con sociedades extranjeras,
aquellos en los que la identificación no es correcta. Bien, eso lo hacemos, como tú dices, con herramientas de análisis estadístico previamente, es decir, analizamos ese índice, vamos al año previo y decimos, bueno, ¿cómo son las notarías? ¿Qué tipos de clientes tienen? ¿Con quiénes operan? ¿Qué tipo de operaciones hacen? ¿De qué volumen? ¿De qué importe? Resulta que no hacen operaciones grandes, sí hacen operaciones grandes, hacen operaciones con territorios de riesgo. Pues ahí sí trabajamos con herramientas de análisis estadístico. No digo con inteligencia artificial, pero rozamos esa tecnología. Y además completamos esa información con el comportamiento de la notaría, del notario. ¿Cómo se comporta? ¿Qué interacción tiene con OCP? ¿Nos manda reportes? ¿No nos manda reportes? O sea, es decir, volvemos a analizar esos datos del comportamiento de la notaría. ¿Dónde está la notaría? ¿Qué tipos de clientes tiene? Y qué características tiene la notaría. Uniendo esas tres partes, lo que hacemos es seleccionar unos notarios para una supervisión in situ. Es decir, se va a la notaría. Nosotros sabemos los 3.000 notarios qué riesgo tienen con esas tres variables, y en función de ese scoring y en función de alguna característica más, lo que hacemos es una supervisión, la última in situ, en la notaría. La última supervisión in situ consistió en la visita a 80 notarios. Y en esa visita, junto con un notario, lo que hacíamos era pedir documentos. ¿Cómo se han identificado a estas personas? Déjenme la copia de los documentos de identificación de este cliente de esta operación concreta. En este caso, ¿por qué no solicitó a este político esta información o esta documentación, o si la solicitó? Es decir, se hace supervisión in situ. En esa preparación de la supervisión in situ es donde nosotros utilizamos herramientas de análisis estadístico más o menos desarrolladas. No sé si con eso queda contestada la pregunta, Carlos. Perfectamente, y muy agradecido más bien por la ilustración en cuanto a la interacción, tecnología y sujetos supervisados. Creo que pues nos ganó el tiempo, y de parte de la Dirección Nacional de Notariado ha sido realmente muy placentero haber contado con la presencia de todos ustedes, sumamente agradecidos por todas las intervenciones, por los aportes de los expertos, así como por las interacciones que hemos tenido con todos los participantes a través de este chat. Cerramos indicando que vía correspondencia electrónica les haremos llegar el vínculo de acceso para el cuestionario de evaluación de riesgos al correo que utilizaron para su registro. Igual en pantalla tienen presentado también el acceso. Pueden utilizar su teléfono inteligente y escanear el código QR para esos mismos efectos. Y posterior a esa etapa, les estaremos haciendo llegar también al mismo medio lo que son los certificados de participación de este webinario. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches a España, buenas noches a los presentes desde Colombia y Costa Rica también. Un gran saludo y que estén muy bien.